Rey de Reyes, nuestro Señor. Bendito seas, Jesús, por todos los siglos. Bendito seas, Señor. Sí, Señor. Con nuestra voz vamos a proclamar, Jesús, que tú eres grande, Señor. Tú reinas en nuestra vida, Señor. Tú reinas porque nos has ganado con amor, Señor. Dios del universo, toda la tierra habla de tu plenitud, Señor. Habla de tu poder, Señor. Pero tu cruz habla de tu amor, Señor Jesús. La cruz habla de tu inmensa compasión, Señor. Bendito seas, Jesús. Dios del universo.
el cetro, la autoridad del Rey, de aquel Rey que vive y reina en nuestros corazones, porque su amor se ha ganado ese trono. Gracias, Jesús. Por eso te has convertido en precioso para nosotros, Señor. Precioso, Señor. Bendito tu nombre, Señor. Reinas en nuestro corazón, Señor, con cetro de justicia, Señor, y con tu gran amor, Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Amén. Agradecemos mucho a Dios porque estamos juntos. El día de hoy miraríamos un tema que se llama tristeza para arrepentimiento. El tema de hoy se llama tristeza para arrepentimiento. Y vamos a empezar viendo en las Sagradas Escrituras 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. ¿Conoce usted quién fue el filósofo griego Epicuro? Lo más seguro es que no conoce quién fue Epicuro. Bueno, pero déjeme decirle que las ideas de este señor, de Epicuro,
que vivió hace muchos años, tienen una tremenda influencia en la sociedad de hoy. Conocido como Epicuro de Samos, nació en la localidad de Samos, en la antigua Grecia, alrededor del 341 a.C. y falleció en Atenas más o menos entre el 271 y el 270 a.C. Derivó gran parte de su física y su cosmología del filósofo atomista Demócrito. Enseñó que el universo es infinito y eterno, donde toda materia está formada por partículas invisibles llamadas átomos. De ahí viene ya la famosa idea de los átomos. Su materialismo lo llevó a una crítica generalizada contra la superstición y la intervención divina. Una nota, recordemos que Epicuro tenía por dioses a Zeus, a Hera y a todo ese montón de dioses griegos que eran bien carnales y bien crueles con el género humano. Para Epicuro, la felicidad suponía la satisfacción de los deseos y los placeres, ya que la felicidad no es otra cosa que la ausencia de dolor físico y, claro, de dolor mental. ¿No se le hace parecido con lo que vivimos hoy en día? Y un estado libre de cualquier turbación o pasión, como es el pensamiento de hoy. Su ética hedonista consideraba procurar el placer y evitar el dolor. Así piensa la sociedad de hoy. Y para Epicuro eso era el propósito de la vida humana. Placer, conseguir placer y evitar dolor. ¿Y qué es lo que hace la gente ahora? Lo mismo. De esta manera, el pensamiento de Epicuro ejerce una gran influencia en la sociedad, aunque muchos ignoren quién fue el personaje que le dio esta forma de pensar al mundo. Entonces vivimos en un mundo epicúreo, en una sociedad que lo que busca es alejar el dolor y abrazar el placer. Y tal vez como Epicuro, no es que se va a tirar al placer desmedido, pero sí al placer. Es decir, todo lo que sea agradable, claro, sin pasarse de la raya, ¿verdad? Decía Epicuro. Pero placer al fin. Oiga, pero el dolor y todo, no. ¿Cómo va a ser eso? El dolor hay que evitarlo. Y entonces, Epicuro vivió antes de que naciera Jesús y vemos que la forma de pensar de Epicuro permea nuestra sociedad. Está súper presente entre nosotros. Volvamos a leer, por favor, 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Bien, al leer este pasaje podemos ver que la tristeza según Dios es parte importante del arrepentimiento y de la salvación de las almas. Tristeza que se encuentra rodeada de un mundo que le rehúye al dolor. Recuerde, nuestra sociedad, y eso, pues usted, reflexionando un rato, va a ver que es cierto. Una sociedad que quiere la satisfacción, el triunfo y la falta de dolor para ellos mismos, para su vida. Y así es. Entonces ahora resulta que hay una tristeza según Dios que produce arrepentimiento para salvación. Y está usted rodeado, y esta tristeza está rodeada de un mundo que dice, no, dolor no, tristeza no, pura alegría.
Tiene que ser todo pura vida, como dicen en Costa Rica. Tenemos que estar alegres. Yo no sé si usted recuerda que hace años había una canción de la famosa cantante cubana Celia Cruz que decía que la vida era un carnaval y que había que ir cantando y riendo por la vida. Bueno, ahí está la idea de Epicuro. Tenemos que ser felices, tenemos que sonreír, tenemos que buscar el placer y hacer un lado el dolor, sentirnos bien en todos los campos de la vida. Entonces esta sociedad se enfrenta a esta realidad bíblica y ¿qué pasa? Entra en choque, porque somos una sociedad donde se evita el dolor sin pensar más allá de eso. Para comprender la importancia de esta tristeza, según Dios, en medio de este mundo epicúreo, necesitamos repasar primero qué es el arrepentimiento. Bien, vamos a leer Marcos 1, 14 y 15. Dice: después que Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Fíjese, el evangelio del reino de Dios, aquí está en la Biblia, diciendo, fíjese el orden de las palabras, el evangelio del reino de Dios es lo que va a decir a continuación en el verso 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjese que aquí habla de una circunstancia, el tiempo se ha cumplido. Muy bien. Una segunda circunstancia, el reino de Dios se ha acercado. Ok. Arrepentíos y creed en el evangelio. Son dos acciones. Entonces, las circunstancias estas no dependen de nosotros, pero sí dependen las instrucciones que Jesús nos está dando aquí. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y esto, en el versículo que lo antecede, que es el contexto, no podemos interpretar la Biblia sin que sea en su contexto, dice que este era el evangelio del reino de Dios y que es el mismo Jesús el que lo está predicando. ¿Qué es el evangelio? Arrepentirse y creer. Y creer en el evangelio o en las buenas nuevas, como se traduciría más propiamente al español. Para comprender qué es el arrepentimiento, veamos cómo lo entendían en los tiempos antiguos, es decir, hace más o menos 2000 años, cuando se desarrolló el ministerio de Jesús en la tierra. Y es que la mayor parte, la gran mayoría de los papiros, los más antiguos que nos han llegado con el Evangelio, están escritos en griego popular o conocido también como el griego koiné. Entonces, al acercarnos a ese griego koiné y buscar los significados de las palabras, vemos que la palabra que está ahí, en vez de arrepentimiento, es metanoeo. El significado más exacto de esta palabra sería cambio de actitud, de sentir y de pensar. Tres cosas: actitud, acción; sentimientos, pensamientos. Que dará como fruto un apartarse del pecado. Eso es arrepentimiento. Como también lo expresa el experto en griego W.E. Vine. Y Vine nos dice: significa, por ello, cambiar de opinión o el propósito. Y en el Nuevo Testamento involucra siempre un cambio
a mejor, una enmienda y siempre de arrepentimiento del pecado. Esa palabra metanoeo, cambiar de opinión, cambiar de propósito, eso significaba en griego. Y en la Biblia nos está diciendo Vine, en el contexto en donde está esa palabra, siempre significa arrepentirse del pecado, es decir, cambiar con respecto al pecado. William Barclay comenta, el verdadero arrepentimiento quiere decir que la persona ha llegado no solo a sentir las consecuencias de su pecado, sino a odiar el pecado mismo. Oiga bien cómo lo ve Barclay y cómo esto concuerda con su significado bíblico. Odiar el pecado. Arrepentirse es odiar el pecado. Y mire, si usted odia algo, usted no se le acerca. Por ejemplo, yo no sé a cuántos les ha caminado una cucaracha por el brazo. Eso lo odian o lo aman. Y se meterían a un cucarachero para que suban cucarachas, que me quiero divertir. No. O pensar que van a rodearlo usted un grupo de 4 hombrones de 2 metros de gimnasio así, parecidos al popular personaje de la televisión Hulk, y lo van a golpear. ¿Le gustaría semejante cosa? Claro que no. Entonces, cuando nosotros odiamos algo, cuando nosotros nos desagrada algo, lo evitamos. Y si lo odiamos, somos hasta hostiles con eso. Algunas comidas, hay gente que de veras no puede ni ver algunas comidas. Ya habla hasta mal de ellas. Y la gente lo queda viendo, tal vez otra persona a la que sí le gusta y ¿qué le pasa? Bueno, odio. O como cuando se odia a una persona, no la quiere ni ver. Y si habla, pues habla mal de ella. Y si le puede hacer daño, se lo hace. Una gente que no ha conocido el amor de Dios, claro, pero eso es odiar. Pero ahora el ser humano pasa, cuando se arrepiente, a odiar el pecado. Y si odia el pecado, ¿qué hace? ¿Se acerca a él o se aleja de él? Obviamente se aleja de él. No lo hace, no lo practica porque lo odia para empezar. Bien, el arrepentimiento quiere decir que la persona que estaba enamorada del pecado llega a aborrecerlo a causa de su ineludible pecaminosidad. Odia el pecado porque es malo. Odia el pecado porque es destructivo. Odia el pecado porque rebaja la imagen de Dios que ha puesto en cada ser humano. Odia el pecado porque hace sufrir a Dios y empieza un montón de razones. Y la persona que se ha arrepentido odia el pecado. Lo odia. Es odio por el pecado. Y hay gente que oye estas cosas y luego cae en cuenta de que esta persona no odia el pecado, muy por el contrario, lo ama. Por eso quiere arrepentirse y vuelve a caer. Hace resoluciones y vuelve a caer. Deja esto, deja el otro, deja acá, pero vuelve a caer. Y vive la vida de Romanos 7. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Ama el pecado.
sigue amando el pecado. Desde los pecados que el mundo llama pecadotes hasta los pecados que el mundo llama pecaditos, que para Dios todos son pecados, ¿verdad? Todos pueden llevar a una persona al infierno si no se arrepiente. Pero la gente continúa amando sus pecados. Desde ser vicioso, desde ser drogadicto, desde ser pornógrafo, desde cualquier tipo de inmoralidad, desde pertenecer al crimen organizado hasta simple y sencillamente ser vanidoso. Y ya vemos que el joven casi no se miraba, pero ya ahora vemos a los jóvenes y a veces no tan jóvenes que llegan al gimnasio y nomás pierden la barriga, ya ellos también se están tomando selfies y subiéndolos a las redes sociales. Y no digamos ya cuando echan músculo. Cada rato selfie sin camisa. Y estoy hablando de los varones, ¿va? Que eso hace años, cuando yo era adolescente, eso no se daba, ¿no? Y las mujeres, pues, con poca ropa, tomándose fotos, subiéndolas a las redes sociales, buscando el halago de los demás, el reconocimiento de los demás a su belleza, o tal vez incluso anden alguna ropa larga, así que diríamos una ropa decente, así, pero una ropa bien bonita, una ropa que todas las demás mujeres puedan decir, ¡ay, qué bonito tu vestido! Y eso es lo que la hace sentir muy bien. ¡Ay, qué bonito tu vestido! ¡Qué bonito tu peinado! Y eso es lo que lo llena, es la vanidad. Desde esos terribles pecados hasta estos pecaditos según el mundo, ¿verdad? Y ahí está la gente amándolos. Su orgullo, amarguras. No, es que fulano o fulana me hizo. No, pero yo no podría tomar venganza. No, yo no soy para... Sí, no toma venganza, pero acá tiene el odio metido, ¿ve? Lo odia, está amargado con esa persona y simple y sencillamente, aunque no sea capaz de hacerle algo por orgullo, por miedo, por lo que sea, pero lo odia de todas formas. Y la gente ama esos pecados socialmente aceptados y sigue por ese camino. Y estas personas luego, cuando chocan con esta realidad de que hay que odiar el pecado, se ponen fríos, se ponen nerviosos, más si han estado en una religión donde les dicen, hermano, poco a poco, hermano, en tiempo de Dios, hermano, si usted ha pecado durante 30 años, ¿cómo espera usted dejarlo de un día para otro? Proceso, hermanos, un proceso y un proceso. Y empiezan a darle esa doctrina y de repente ve que la Biblia le dice, no, es radical. Dicen, ¿cómo? No. ¿Pero cuál es el problema? Aman su pecado. ¿Cómo van a dejar eso que aman? Imagínense una madre de familia que le digan que le van a quitar su bebé. Su bebé de 2 meses tal vez, 3 meses. Se va a sentir como en shock. No, esto no está pasando. ¿Cómo es que me van a quitar mi hijo? Y después a pelear como fiera para que no le quiten su hijo. Bueno, con ese mismo amor la gente está peleando por su pecado y no lo quiere soltar. Ajá. Y si así ama su pecado y ahora pasar a odiarlo, ¿cómo? Bueno, ¿cómo se puede odiar el pecado? Evangelio de Juan 16:8. Aquí está hablando Jesús y está hablando sobre el Espíritu Santo.
y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, acá, parafraseando, podríamos leerlo: y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo muestra a las personas que no se resisten a Él, ojo, que no se resisten a Él, lo que significa el pecado, lo que implica que se hayan visto a ellos mismos y a ellas mismas y hayan preferido hacer lo que les gusta, sea bueno o sea malo. No, les gustó, lo querían hacer, les traía placer, como decía Epicuro, o les evitaba el dolor y lo hicieron. No les importó, y el Espíritu Santo les está diciendo: es que era malo. Debiste haber dicho no a este placer, o debiste soportar este dolor. Porque la cuestión no es si te agrada o no te agrada, es si es bueno o es malo. Y aquí está el Espíritu Santo ministrando a las personas, ojo, lo repito, que no se resisten a Él. Y entonces, cuando esto pasa con estas personas que son humildes a la voz de Dios, hablándoles a través de la Biblia, ante todo a través de la Biblia, o en una predicación, en algún material, en sus propios razonamientos, estas personas llegan a comprender la maldad del pecado. Y cuando lo hacen, ese gran amor se transforma en un potente aborrecimiento del pecado. Todo lo que sea pecado, lo detestan. Y si lo detestan, pues no lo hacen. Vamos a ver algunos ejemplos de personas que cuando Dios les mostró su pecado, de veras que pareció que les habían pegado una puñalada en el corazón de lo triste que se sintieron. Principiemos con el rey David. Salmo 51:1 en adelante. Dice, el contexto es el rey David y Betsabé. Dice aquí el verso 1, ten piedad de mí, está orando el rey David a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo, mire, reconozco, lo admito, lo acepto mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí vemos a un David que está en profunda lamentación delante de Dios, pidiendo piedad, pidiendo que se borren sus rebeliones. Pero fíjese, ¿qué dice aquí? Y llévame poco a poco a ir dejando los pecados, pues que al fin y al cabo soy de carne y hueso. No, ¿verdad? Aquí en el versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando usted lava trastos en la cocina, los deja medio mantecosos. Tal vez por error, y si se da cuenta, lo vuelve a lavar, ¿verdad? Bueno, es que la idea de lavar los trastos sucios es dejarlos limpios. Siendo esto así, el rey David lo que estaba haciendo es pidiéndole a Dios que le quitara
ese corazón que había sido capaz de levantarse contra Betsabé, contra Urías Eteo también. Porque yo reconozco mis rebeliones. No fue que la carne es débil. No fue que me tentaron. No fue que yo soy débil. No es que voy a ir dejando el adulterio por poquitos. No, dice mis rebeliones. Y para que sean rebeliones es que se rebela contra alguien. En este caso, David está diciendo, me rebelé contra ti. Y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, no tengo paz, Dios. Contra ti solo he pecado. Fíjese cómo entiende David el pecado que ha cometido. Mandó a matar a Urías Eteo, cometió adulterio con Betsabé, involucró en un asesinato al jefe del ejército, a Joab, que aunque Joab no haya sido una persona piadosa, pero tampoco era para involucrarlo. Él peca y Joab era una persona impía y de todas maneras David lo ayuda a pecar, a que se siga hundiendo. Pusieron a Urías Eteo en una trampa y los demás soldados que murieron en la trampa. ¿Y ellos qué? ¿Y sus familias qué? Pero David está viendo su pecado con tal fuerza, con tal magnitud contra Dios, que por ratos le parece que solo fue contra Dios que lo hizo. De lo grave que ve que es pecar contra Dios. Y dice, verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El rey David lamentablemente pecó, faltando a sus deberes de rey en tiempos de guerra, como eran las costumbres de aquellos tiempos por esas partes del mundo. Luego, mientras perdía el tiempo, subió al techo a perder el tiempo, a divagar, en vez de buscar algo provechoso que hacer, porque no se quedó en el palacio porque hubiera un asunto administrativo, no se quedó en el palacio porque estuviera enfermo, no se quedó en el palacio por atender algo importante, incluso no se quedó en el palacio para orar, para buscar el rostro de Dios, no, se quedó para perder su tiempo, para holgazanear. Y estando en esta situación, miró a una mujer que se bañaba y la codició, a Betsabé. Averiguó quién era ella, y aún llegando a saber que era esposa de Urías Eteo. ¿Quién era Urías Eteo? Uno de sus valientes, uno de sus mejores amigos, a quien conoció en los peores momentos de su vida, cuando el rey Saúl lo andaba persiguiendo por todo Israel para matarlo. En esos tiempos David se fue a esconder a la cueva de Adulam, y ahí estaba también escondido Urías Eteo. Y habían varios hombres ahí que andaban con la vida destrozada, se juntaron, se apoyaron y juntos salieron adelante de todas esas situaciones. Y David era su líder. ¿Pero por qué era su líder? Porque tenía una relación con Dios y ellos dijeron, este hombre es de confianza, sigámoslo. Y estos hombres amaban a David, porque de estar terminados, socialmente acabados, este comandante, que era un siervo de Dios, les devolvió el propósito. Entonces, con uno de esos amigos, de esas amistades que se hacen cuando uno está en el peor momento de su vida, que son amistades pero profundas, de raíces grandes, a uno de esos, David no le importó, agarró a su esposa, la sedujo y los dos cayeron en pecado. Bueno, esto no quedó así. Betsabé quedó embarazada. Y después de David de buscar cómo
cubrir lo que había pasado. Porque claro, ella quedó embarazada, no estaba el esposo, cometió adulterio, y de repente cuando la fueran a matar y le exigieran que dijeran quién fue, el rey fue. Fue el rey. Yo me acosté con el rey. El rey. Todos los gobernantes tienen enemigos políticos. Posiblemente había gente fuerte que hubiera aprovechado para acabar con David. Entonces David tenía que tapar eso. ¿Y qué hizo para taparlo? Mandó a matar a Urías Eteo con Joab, comandante del ejército, que no era ningún hombre piadoso. Ese hombre era un criminal. Pero como si ya le faltaran suficientes cargas para ir al infierno, David mismo le puso una, para que se fuera más rápido. Ponme a Joab en lo más intenso de la batalla y luego apártense de él, para que se muera. Joab, sin escrúpulos, claro que hizo caso. Un hombre inescrupuloso. Pero bueno, seguramente murió algún otro soldado en eso. ¿Y la familia de ese soldado? Su vida no valía nada. ¿Qué tal si fue otro de los valientes de David, que se fue ahí también? En su ceguera, David pensó que Dios no lo había visto. Sí, así es la situación. Cuando la gente está en pecado, piensa que Dios no lo mira. Pero Dios se lo mostró al profeta Natán y éste lo reprendió. Lo reprendió por su pecado. Pero David tuvo algo. No resistió a Dios cuando fue reprendido. No lo resistió. Cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre que mata, tú eres ese hombre rico que se aprovecha de las ovejas de los pobres, tú eres ese hombre que teniendo aquí un palacio con varias esposas, con varias concubinas, que eres rico, vas y le quitas la esposa a uno de tus amigos y encima lo matas. Tú eres culpable. Y él dijo, pequé contra Jehová. No se escondió, no se excusó. Y vemos ahí en esos versículos cómo David se siente por dentro, compungido, abatido. Y mira su pecado, pese a todo lo que hizo contra los demás, el peso de haber pecado contra Dios hace que él sienta que solo fue contra Dios el que lo hizo. ¿Por qué? Porque es tan fuerte lo que hizo. Bueno, Dios lo perdonó. ¿Creen ustedes que alguna vez David quedó con ganas de volver a hacer algo así? No quedó con ganas. Porque pudo ver la maldad que había hecho en profundidad. Pudo ver la maldad de su pecado y tuvo una gran tristeza. Y esa tristeza lo llevó al arrepentimiento. Esta situación de tristeza, donde esta tristeza es inducida por Dios en una persona humilde, ojo, traerá un cambio de conducta. La psicóloga general sanitaria Sara Montejano nos comenta que la tristeza comienza la generación de pensamientos alternativos sobre la situación traumática. Es decir, pasa, la gente se da cuenta de lo que está viviendo, lo reflexiona y entonces empieza a pensar en el suceso. Y esta tristeza le permite empezar a pensar en alternativas. Luego, dice la doctora, sobre la situación traumática que nos ayuda a encajar en nuestra vida,
e historia personal, la gente empieza a digerirlo. En el caso de David, ¿cómo fue posible que primero yo como rey, que tenía que estar frente a la tropa, los haya dejado irse solos por haragán, por holgazán, por orgulloso? ¿Cómo fue de que si yo andaba en el techo y vi una mujer desnuda ahí bañándose, ¿por qué no volteé la cara para otro lado? Sí, había 360 grados para mirar para cualquier parte. ¿Cómo fue que yo encima de eso fui y busqué esa mujer? ¿Cómo fui que no me importó que fuera la esposa de un amigo mío? Y por la reprensión que le da Natán a David, podemos ver que Urías Eteo estaba bien enamorado de Betsabé. A David no le importó si Urías Eteo amaba a su esposa. Me gusta. La invitó, le coqueteó, la sedujo y adelante. No le importó su amigo del alma, su amigo casi de sangre, no le importó, y David está digiriendo eso. La muerte de Urías. Entonces la doctora Montejano sigue diciendo, acto seguido se produce una reorganización de conductas. Oiga, se reorganizan las conductas, la gente cambia su proceder. La tristeza ayuda a eso. Examina su vida, la analiza y empieza a cambiar de conducta para adaptarse a la nueva realidad que nos toca vivir con nuestras pérdidas, desilusiones o fracasos. Y cuando esta tristeza viene de Dios, cuando esta tristeza viene de Dios a mostrarle al pecador todo lo malo que ha hecho, y el pecador es humilde y no se resiste, y llega a ver la maldad de las cosas que ha hecho, reorganiza su vida, cambia, abandona el pecado. Y esta reorganización, ¿sabe cómo se llama? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Esa tristeza provoca arrepentimiento. La gente valora lo que ha hecho y cambia de conducta. Se reorganiza, se reinventa, cambia desde acá. Veamos ahora el caso de Job. El contexto es que Job se vio a sí mismo en medio de su prueba. Usted recordará que el patriarca Job, pues el diablo vino y solicitó a Dios, pues Job fuera probado, porque él decía que Job no amaba a Dios, que lo servía por interés. Y Dios le dijo, bueno, ahí están sus bienes materiales, todo lo que tiene, puede hacer cualquier cosa, pero a él no lo toques. Después le dio permiso incluso de traer sobre él la enfermedad, pero que no lo matara, para ver si era cierto que de verdad Job amaba a Dios por ser Dios. Pues lamentablemente Job, después de un tiempo de estar sufriendo, se vio a sí mismo, cae. Y Job, estando en esa aflicción, leemos que Job empieza a decir que Dios es injusto. Empieza a decir que Dios es grosero, un tirano, cosas similares. Usted puede leer todo el discurso de Job, impresionante. Leamos solo un poco. Job 27, 1 y 2. Reasumió Job su discurso y dijo, vive Dios, juro por Dios sería aquí. Vive Dios
que ha quitado mi derecho, y el omnipotente, que amargó el alma mía. Miren, según Job, Dios le había quitado su derecho. Dios era injusto, decía Job. Dios me amargó, me hundió en la tristeza. Se ha portado injustamente conmigo, decía Job. Bueno, y póngase usted a pensar. Era un hombre, lo que diríamos hoy, millonario. Lo perdió todo en un día. Tenía 7 hijos, los 7 murieron en el acto. Queda su esposa, pero su esposa se amarga de tal manera que lo que hacía era hostigarlo. Y después le pega una sarna en todo el cuerpo, una sarna maligna, dice, y se rascaba con un tiesto, es decir, con un pedazo de olla de barro. Seguramente él se hacía más grande las llagas con eso. Imagínese un pedazo de olla de barro y usted se rasca con él, ¿qué va a pasar de la piel? Bueno, la cosa es que ahí estaba Job en sufrimiento y él se amarga. Parece lógico que se amargue, ¿verdad? ¿Se imagina usted en esa situación? Pierde a su familia de golpe, pierde todas sus posiciones de golpe. Tal vez la única persona que le queda, lo que hace es amargarle la vida. Parece que es lo más lógico, ¿va? Pero al principio Job reaccionó bien y dijo, Jehová quitó, sé el nombre de Jehová bendito, pero Job después dice, no, Dios es injusto. Y Job decía, ¿dónde podría yo ir donde Dios? Yo argumentaría con él. Y entre palabras y otras, Job decía, yo convencería a Dios de que se equivocó conmigo, de que lo que hizo fue equivocado, injusto, de que yo no me lo merecía y cosas así. ¿Dónde encontraría a Dios? Pues bueno, como no podía, Dios se le presentó a Job en medio de un torbellino. Leámoslo en Job 38, 1 al 3. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Fíjese lo que le dice, no le dice, ay Job, tenés razón, mijo, yo me equivoqué, perdón. No, dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, a ver si es cierto que puedes enseñarme, y tú me contestarás. Dios tuvo misericordia de Job, y a partir de aquí, Dios empieza a mostrarle a Job su grandeza, todo lo magnificente que era Dios, imagínese, y aún así, todavía no había muerto Cristo. Y al final de que Dios termina de hablar con Job, Job se había dado cuenta que él no estaba en la capacidad de juzgar a Dios. No estaban al mismo nivel y por tanto no lo podía comprender. Entonces, ¿qué hizo Job? Job 42:3. Fíjese las palabras de Job, las mismas que Dios usó al principio. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Ay, no es que está sufriendo usted, Job, y que Dios le ha quitado su derecho. No, yo no entendía, francamente. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. El que le iba a enseñar a Dios, ahora está pidiendo que Dios le enseñe. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, me odio, me repruebo, me desecho yo solo y me arrepiento en polvo y ceniza. A ver, Job, usted ya está tirado en el suelo, llagado. ¿Cómo es que todavía dice usted que va
arrepentirse en polvo y en ceniza. Es decir, ¿cómo es que usted dice que se va a humillar más todavía? Pues sí, me voy a humillar más todavía. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Yo no entendía lo que estaba haciendo contra Dios, dice Job. Me aborrezco, me aborrezco. Podemos imaginar a Job tal vez diciendo me aborrezco, mientras las lágrimas le salían por los ojos. Pero los chorros de lágrimas. Con todo y la llaga, ¿no? Y ahí estaba Job, lamentándose de lo que había hecho. Triste, compungido, tal vez hasta en shock. No puede ser, ¿qué es lo que hice? Entristecido por lo que había hecho. Y como si no fuera suficiente el estado en que ella estaba, se humilla todavía más. Todavía más se humilla Job. Qué gran cambio, ¿verdad? De blasfemar a Dios a aborrecerse a Él mismo. Vemos que la tristeza que es según Dios para arrepentimiento está aquí como una parte importante del arrepentimiento de Job. Recordemos a Epicuro y su filosofía de la vida, y recordemos cómo es este mundo, qué es lo que vemos en televisión, qué es lo que vemos en las películas. Reclame sus derechos, derechos por aquí, derechos por acá, derechos de los niños, derechos de acá, derechos de los otros, todos pidan sus derechos. ¿A dónde dice? Venga para acá y aprenda sus obligaciones. Código de los derechos de tal. Ay, las obligaciones. ¿Por qué no se llama mejor código de las obligaciones? Y que ahí bajo vengan los derechos. Se llama código de los derechos y de tal cosa. Ese es el mundo de hoy. La tristeza que es según Dios para arrepentimiento es algo que los parámetros del mundo no conciben. Segunda de Corintios 7:10, nuevamente. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ya vimos al rey David. De sus actos perversos, Dios lo reprendió. Esa tristeza cayó sobre su alma, reorganizó su vida, se arrepintió. Lo vimos con Job ahorita. Entonces, de ese arrepentimiento que trae esa tristeza, no hay que arrepentirse. Pero, aquí hay un pero, dice, la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza que es según Dios para vida, pero fíjese bien, la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza del mundo que trae muerte. Barclay comenta, somos propensos a confundir dos cosas, el dolor por las consecuencias del pecado y el dolor por el pecado mismo. Muchas personas están apesadumbradas por el lío en que las ha metido el pecado, pero saben muy bien que si pudieran estar razonablemente seguras de que podían librarse de las consecuencias, no les importaría volver a hacerlo. No es el pecado lo que odian, es sus consecuencias. ¿Cuánta gente quiere buscar a Dios porque la droga les arruinó la vida? ¿Cuántas gentes quieren acercarse a Dios porque se han portado mal con sus cónyuges y ya agriaron la situación a un nivel tal que están a un pelo del divorcio? ¿Cuántos se han portado mal con sus hijos y ahora que ya están grandes tienen una joven o un joven rebeldísimos, malcriados, groseros? ¿Quiénes incluso buscan a Dios para escapar del infierno, que se tienen bien merecido? No, pero yo en el infierno. No. Ay, ¿por qué no? No, porque pobrecito de mí.
Bueno, ¿y qué de bueno tiene usted? ¿No se ha preguntado por qué Dios lo va a mandar al infierno? ¿No se ha puesto a analizarlo? ¿Tendrá razón Dios de castigarlo ahí? No, pero yo no me voy al infierno. Entonces empiezan a buscar a Dios por puro egoísmo. Y viene la tristeza según el mundo, tristeza egoísta, tristeza del daño que el pecado me produce a mí. Pero si no hubiera castigo contra el pecado, no habría problema. Inmediatamente volverían a lo mismo. No, mire que yo me estoy alejando del pecado, porque mire, yo aparte de adúltero, aparte de ser bien grosero con mis hijos, en mi negocio he hecho estafas al Estado, he vendido cosas de contrabando, he vendido hasta armas robadas. Tengo miedo, Dios me va a condenar. Y de repente escucho una voz, seguramente de algún demonio, que le dice: te dice el Señor que no te preocupes, que desde hoy hagas lo que hagas, eres salvo para siempre. Soy salvo para siempre. Entonces ya vengo. Están vendiendo unos relojes robados. Yo los voy a ir a comprar para revenderlos. Si no quieren uno. Esas son las cosas que haría una persona de este tipo. No tendría ningún lamento de volver a ser el mismo de antes. Veámoslo en la Biblia. Una persona que se dejó llevar por la tristeza de este mundo, por lo que el pecado le iba a costar a él. Mateo 27:3. Entonces Judas, es decir, Judas Iscariote, el que le había entregado, viendo que era condenado, que Jesús era condenado a ser crucificado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió. Y fue y se ahorcó. La tristeza según el mundo. Yo he entregado sangre inocente. Dios me va a castigar porque entregué sangre inocente a la muerte. Y como si devolviendo el soborno iba a arreglar las cosas. Pero no, su corazón no lo dejaba tranquilo. Pero él, en vez de reconocer, de humillarse ante el Espíritu de Dios, se centró más en el castigo que Dios mismo traería sobre él por haber entregado al Mesías a la muerte. Y no se quiso salir de ese pensamiento. ¿Qué pasó después? Él solo salió y fue y se ahorcó. Nadie lo mató, ni siquiera Dios mismo. Él solo fue y se ahorcó. Esta es la tristeza según el mundo. Esa tristeza que viene cuando el pecado nos pasa la factura. Y ahí estaba ese hombre que empezó bebiendo socialmente, luego empezó a beber más y a demostrar después que él era el más macho, bebiendo y bebiendo y bebiendo. Y bebiendo, maltratando a su familia cuando llegaba a la casa borracho. Pierde el trabajo, se empieza a robar las cosas de la casa para comprar licor. Y ya cuando esté en la calle, tirado, comiendo del basurero, ahí es donde dice: ¿qué hice con mi vida? No debía haber sido borracho. Miren en dónde estoy, que no sé cuánto, que no sé qué. Miren, y se va caminando. Y en vez de buscar ayuda, se lanza del puente para matarse.
no quiere enmendar su vida, solo quiere terminar con su sufrimiento, porque el pecado le pasó la factura, pero no se arrepintió. Todo era puro egoísmo. Bien, entonces alguien podría preguntar, ¿entonces la tristeza que es según Dios nos salva? Recuerde que el Evangelio tiene dos partes: arrepentirse y creer en el Hijo de Dios. Sin creer, sin tener fe en el sacrificio de Jesús, no somos salvos. Pero le invitamos a la próxima reunión en la que vamos a analizar esta fe. Pero ahora bajemos nuestros rostros, por favor, para que reflexionemos un poco. Si usted dice que se ha arrepentido, vivió esta tristeza por haber pecado contra Dios, mira que esta tristeza deja marcas grandes. Pablo decía, yo soy el primero de los pecadores. Job decía, me aborrezco en polvo y en ceniza, pese a que ya estaba en una situación lamentable. ¿De verdad se sintió tan avergonzado como para decir, me aborrezco por lo que he hecho? ¿O haber pensado algo en esta misma línea? ¿O haber pensado algo similar? ¿De veras que yo no merezco la vida? ¿De veras que Dios es totalmente justo si me voy al infierno? ¿Yo la debo? Esa tristeza por el mal que usted le hizo a Dios y a su prójimo, ¿lo llevó a un cambio de conducta? Mire que hasta los psicólogos dicen que la tristeza, que esos profundos episodios de tristeza, conllevan cambios de conducta. Esa tristeza que usted sintió, que usted dice que es según Dios, lo llevó al arrepentimiento, al cambio de conducta total, por decirlo así. O por el contrario, su tristeza era según el mundo. Tristeza por el problema que tenía, por las consecuencias que le iban a venir por practicar el pecado. Y no por el daño que usted hizo al pecar. A usted lo que le importaba era el costo que iba a pagar usted, no el daño que hizo, la rebelión contra Dios. Dios nos ha traído su palabra no para hacernos daño, sino para traer la tristeza que es según Dios para el arrepentimiento, para salvarnos. Le pido, como su amigo, sea dócil a la voz del Espíritu Santo. Escuche sus razones para que pueda entender el daño que ha hecho. Y de veras usted se pueda arrepentir de todo corazón y estar listo para que Dios le ministre
la fe que salva. Vamos a dar gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, pues son palabras de vida, Señor. Palabras que, tal y como dice la Escritura, descubren los tuétanos, Señor, y disciernen las intenciones del corazón, Señor. Ponen nuestro propio corazón al descubierto para que podamos arrepentirnos, para que podamos convertirnos a ti de todo nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, y te rogamos todo esto sea para tu gloria, en el nombre santo de Jesús. Amén.